por favor. Quiero que pase el pastor Cristian. Quiero presentarles a nuestro pastor. Él es un hombre de Dios con un ministerio apostólico en la nación. Quiero decir que tiene el cuidado, la responsabilidad de protegernos, cuidarnos, ayudarnos a los pastores y por supuesto también velar por la vida de la iglesia en Chile y en otras partes. Así que tenerlo con nosotros siempre es un gran privilegio, tenerlo en nuestra casa, compartir con él. Ha sido un tiempo muy lindo y bueno, tenemos la bendición de escuchar hoy día la palabra a través de él, así que lo recibimos con mucho cariño. Gloria al Señor. Qué precioso tiempo hemos tenido hasta este momento, pero queda más. Hay mucho más de parte del Señor. Yo me levanté con una expectativa. Salí a caminar con Jesús esta mañana. Me gusta caminar con Él. Son momentos de recorrer las calles, hablando con el Señor. Esta ciudad necesita a Cristo, como todas las ciudades de Chile. Y el Señor está haciendo algo y va a provocar algo en esta mañana también. De lo que ya ha hecho, va a seguir haciendo algunas otras cosas. Quiero hablarle de las 3P. 3P. ¿Qué son 3P? Propósito, presencia y poder. ¿Nuestro Dios tiene propósitos? ¿O es un Dios que actúa por incidente? No, Dios no actúa por incidente, sino por propósito. Es un Dios de propósito, de proyectos. Y lo que Él proyecta no es temporal. Algunas cosas van a ser temporales, pero tienen una designación eterna. Quiero que abran sus Biblias en Mateo 28, 18 al 20. Palabras muy conocidas por nosotros, pero las vamos a leer. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Pueden descubrir las 3P aquí? Primero es propósito. ¿Cuál es el propósito? Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos, enseñándoles. Ahí está el propósito. Y presencia. ¿Dónde está? Y aquí yo estoy con vosotros en las reuniones, el día domingo, todos los días. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Qué tremendo es esto. Dios tiene cosas temporales y otras que son inmanentes o eternas. El propósito de Dios con nosotros es algo temporal, mientras estamos en la tierra. Y el propósito que Él tiene con nosotros tiene una razón de ser, la razón de nuestro llamado. ¿Sabes para qué tú eres salvo?
Cuando hago esta pregunta generalmente me contesta la gente para ir al cielo, pero ese no fue nuestro llamado primero. Un día vamos a llegar a ese lugar si somos fieles al Señor, pero la razón de ser salvos, el por qué somos salvos tiene otro sentido. Yo soy salvo, tú eres salvo para ser como Jesús. Amén. No hay otro objetivo mayor que este. El Señor no te salvó para que fueras un poquito mejor. No nos salvó para que fuéramos personas mejores. Nos salvó para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y para que entendiéramos bien el mensaje, nos mandó al Hijo, se encarnó, se hizo igual a nosotros, se hizo hombre, vivió entre nosotros, se identificó con nosotros. Y a raíz de esto es que fue capaz de ser el sacrificio perfecto en la cruz, poniéndose en nuestro lugar, como lo hablamos anoche. Si sabemos que este es nuestro llamado, llamados para ser como Jesús, ¿qué fin persigue Dios con nosotros? Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. 2 Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es bueno desear que Cristo vuelva, pero muchas veces le digo: Señor, por favor, no vengas todavía. Ten misericordia todavía un poco más, ten paciencia. Porque cuánta gente no conoce a Cristo. Le hago un relato solamente. Voy a la India en próximo mes. En la India el 70% son de la religión hindú, el 20% son musulmanes y el 10% de las demás religiones, y entre ellos está el cristianismo. Imagínense el porcentaje. ¿Saben cuánta gente hay en la India? Más de 1.000 millones de habitantes, en un territorio que no es más grande que Argentina. Hay una gran tarea. Hay miles, millones de hombres y mujeres que están perdidos. En la China se dice que hoy hay una iglesia de más de 100 millones de cristianos, pero allí son 1.300 millones de personas, aproximadamente. Europa, 0.5 a 7% cristianos. Hay algo que hacer, ¿no es cierto? Que palpite en el corazón de nuestro Dios. ¿Puedes poner el primer slide, por favor? ¿Qué es lo que hay en el corazón del Padre? Lo que dice aquí: no quiere que ninguno perezca, sino que procedan todos al arrepentimiento. Es lo que palpita en el corazón de Dios. Su corazón late por todos los seres humanos. De tal manera amó, y Dios sigue amando al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hoy ese versículo está más ampliado, porque Dios nos quiere decir a nosotros: de tal manera sigo amando al mundo, que les estoy dando a ustedes al mundo, para que el mundo conozca a mi Hijo. Amén. Dios como Padre quiere ver a las naciones transformadas. Y el único ente espiritual, el único ente de autoridad en la tierra es la iglesia, somos nosotros. ¿Tú quieres ver nuestra nación transformada? Dios puede transformar naciones y pueblos. Es la única esperanza que tiene la humanidad, es que la iglesia despierte y se mueva de acuerdo al propósito de Dios.
Por eso Jesús mandó a sus discípulos a ser discípulos a las naciones, a las naciones. Él está mirando las naciones. Él quiere que dejemos la idea de estar reunidos en dentro de cuatro paredes. Esto es preparación, esto es equiparnos, pero Dios nos quiere allá afuera, donde las papas queman, donde la gente sufre, donde la gente está con dolores, donde la gente no tiene esperanza. Allí nos quiere Dios a nosotros, llevando la esperanza al mundo, llevando el mensaje que necesitan oír, porque tú y yo hemos sido llamados para eso. Nuestra identidad y compromiso tiene este sentido. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois, cuando dice el apóstol sois, está hablando de identidad. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para gozarnos nosotros nomás, para tener alegría, comunión, no. Para que anunciéis las virtudes. ¿Tiene Dios virtudes? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a leer juntos estos dos versículos, pero con un sentido de propiedad, de identidad. A ver si lo ponemos en la pantalla. 1 Pedro 2, 9 y 10. Leemos todos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Amén. Volvemos otra vez, versículo 9. Lo vamos a leer en la primera persona del plural. ¿Cómo tendríamos que decir? Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en el tiempo pasado no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Volvamos al versículo 9 otra vez. Vamos a leer en la primera persona del singular. Diría así: mas yo soy linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El próximo. Yo, que en el tiempo pasado no era pueblo, además ahora soy pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no había alcanzado misericordia, pero hoy he alcanzado misericordia. Amén. Si seguimos leyendo lo vamos a creer, porque esta es verdad de Dios, es nuestra identidad y compromiso con Dios. Para eso estamos en la tierra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que hay en el corazón de Dios. Su visión es ganar a todos los seres humanos. Dios como Padre quiere ver las naciones transformadas.
Jesucristo nos dio la comisión de ir a todo el mundo predicando y haciendo discípulos. El otro slide, por favor. El propósito de Dios es lo temporal de Dios, porque un día, cuando Él nos lleve a su presencia en gloria, no va a ser necesario todo lo que hacemos, porque se habrá acabado el tiempo de predicar, de ganar gente. Entraremos a la fase final de la gloria eterna. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que cumplamos lo que es en su corazón. Quiere que tengamos identidad. Quiere que tengamos un compromiso definido. Y esto define lo que Dios quiere que hagamos. Ya soy parte de la nación santa. Soy un sacerdote real. Pertenezco a un pueblo que es el que tiene que dar luz al mundo. Jesús dijo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. La sal tiene algunos usos. ¿Saben ustedes cuántos usos tiene la sal? Más de 100 usos. Pero lo más común es el dar sabor y el otro es preservar. Ustedes, hermanas que cocinan tan rico, cuando echan la sal a la olla, ¿se queda en el centro o se mezcla con toda la comida? Eso se llama influencia. La sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra, son influencia en la sociedad. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser pisoteada. Qué triste, qué palabra fuerte dijo Jesús. Si ustedes no cumplen su rol, van a ser pisoteados. Pero no va a ser así, porque vamos a levantar el nombre de Cristo. Vamos a ser sal de la tierra, vamos a ser influencia en la sociedad. Amén. No es casualidad que tú trabajes en una oficina pública, privada, en un taller, en una fábrica, en la universidad, en un colegio, o que estudies también allí en un colegio, en una universidad. Dios te puso allí. Amén. ¿Cuántos saben que Dios los puso allí? Si tú eres maestro, profesor, Dios te puso allí. Si tú eres alumno, Dios te puso allí. Si eres un empleado público, Dios te puso allí. Si eres un estudiante de la universidad, Dios te puso allí. No es que tú por tu capacidad llegaste, Dios te abrió el camino, Dios te puso allí. Pero no primero para que estudies, no primero para que ganes dinero, sino primero para que extiendas el reino de Dios y representes dignamente a Jesucristo. Amén. Esta es su influencia. No te escondas. Yo siempre estoy incentivando a los hermanos a dar testimonio. Un día le pregunté a uno: ¿cómo te va tu trabajo con el testimonio? Nadie me ha preguntado si soy cristiano, me dice. Yo le digo: sin vergüenza. Eso no se tiene que preguntar, tiene que notarse. Tiene que notarse en los hechos y en las palabras. Tiene que haber claridad, tiene que haber algo que asombra a la gente por el comportamiento, por el lenguaje. Hay muchas maneras de mostrar a Cristo. Amén. Para eso estamos en la tierra. Jesucristo nos dio la gran comisión de ir a todo el mundo predicando y haciendo discípulos. Y para ello, Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor. La presencia de Dios es algo inmanente, algo que uno no lo puede palpar, pero hay algo maravilloso. Él nos hace sentir su presencia. ¿Se dieron cuenta que el Señor está aquí? ¿Por qué? Hay algo que te conmovió dentro de
de tu corazón, de tu vida. La presencia de Dios a veces nos emociona, nos hace llorar, reír, caer de rodillas, porque su presencia es real, es permanente y es trascendente. Pero hay que tener conciencia de la presencia de Él. En Hechos 10:33, Pedro tuvo una experiencia tremenda. Hechos 10:33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, le dice Cornelio, centurión romano, estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que había pasado? Dios había llegado primero que Pedro. Dios estaba allí en esa casa. Porque cuando Él ve un corazón abierto, Él llega para manifestarse. Amén. Te vas a encontrar con sorpresas. Vas a entrar en lugares donde el Señor ya está, pero que la gente necesita del Señor. Hay que tener conciencia de la presencia del Señor en este sentido. Aquí no hay problema, aquí todos estamos conscientes que el Señor está, pero después que termine el culto, tú te vas. El Señor no se queda aquí, se va contigo, se va conmigo, va a ir a almorzar contigo. Y cuando estés en la mesa, posiblemente haya una discusión y tú puedas ofender a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, los hijos a los padres. A veces no teniendo conciencia de esto, hacemos eso y de repente decimos: uy, te ofendí. Disculpa, vamos a orar. Antes de eso no tomaste en cuenta al Señor, porque de hecho Él está ahí en el almuerzo. Si tú ofendes, estás ofendiéndolo a Él. No estás teniendo conciencia de su presencia. Si Él estuviera físicamente en tu casa, en la mesa contigo y la familia, ¿tú te atreverías a ofender a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, los hijos a los padres? Yo creo que todos estaríamos ahí, muy reverentes, muy comportados. Pero lo cierto es que Él está, pero no tenemos conciencia. Cuando tú vas por la calle, Él va contigo. Cuando vas al trabajo, Él va contigo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos templo del Señor. Un día en Jerusalén ocurrió un cambio, una mudanza. Dios se trasladó de templo, de ese templo de piedras, fastuoso, a un templo con 2 pies. Y empezó a recorrer ciudades y aldeas en ese templo llamado Jesús. Jesús hacía prodigios, señales y milagros porque la presencia del Padre estaba con Él y el Espíritu Santo moraba en Él. Y eso mismo Jesús dijo: yo me voy a ir. Mira lo que dice en Juan, capítulo 12. Capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Qué tremendo es esto. ¿Tú sabías que Dios te habita? Yo no sé por qué a veces le gritamos al Señor: Señor, ven a estar con nosotros, ven a estar conmigo. Y el Señor dice: estoy aquí. ¿Qué les parece? Ustedes me gritaron en este momento: Cristian, ven a estar con nosotros, hermano, estoy aquí.
Así, no hay conciencia de la presencia del Señor. Por eso que no ocurren más cosas, hermanos. Dios habita en ti. La divinidad está en ti. ¿No es glorioso? La diferencia entre tú y yo es que Dios me dio un don, a ti te dio otro, pero en todos nosotros habita Dios. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo vino a tu vida, a la mía, para traer la presencia de la divinidad. Y Él quiere habitar, se va a acostar con nosotros, se levanta con nosotros, come con nosotros, descansa con nosotros, se distrae con nosotros. Dios no nos deja en ningún momento. Él dijo, estaré todos los días. Bendito sea su nombre. Cuando vamos manejando, yo siempre tuve un problema en el tránsito. Me enojaba mucho cuando alguien hacía una maniobra que era peligrosa. Un día iba a mi casa con mis hijos, varios hermanos que habíamos estado jugando un poco de fútbol. Y un hombre viene y me tira su vehículo encima, casi me di vuelta. Y me enojé tanto que lo seguí, lo hice parar. Me bajé muy enojado y lo enfrenté. Sin palabras sucias, por cierto, pero muy enojado. Y cuando le estaba hablando, el Espíritu Santo me dice, era un día sábado, y este hombre si mañana está en el culto, ¿qué le vas a decir? Misericordia. Me di media vuelta y me fui al vehículo. Me fui llorando. Mis hijos no sabían qué me pasaba. Llegué a la casa y le confesé a mi esposa y a mis hijos, cometí un pecado. Traté mal a una persona. Y el Espíritu Santo me dice, si mañana ese hombre está en el culto, ¿qué le dirías? No tendría palabras para decirle porque sería incoherencia mía. Yo no estoy para eso, estoy para hacer luz, para ser modelo, no para hacer lo mismo que hace el mundo. Hermanos, el Señor está siempre con nosotros. En cada uno de nuestros encuentros, en la casa, en las casas, cuando hay 2 o 3, Él está allí, igual como está aquí, con la misma gloria, con la misma majestad. Él está allí. Cuando tú llegas, Él llegó contigo. Cuando dices, vamos a empezar a orar, ni siquiera hay que anunciarlo porque hay que hacerlo. Él está allí. Cuando tú estás con tus hijos, tu esposa en la casa, le dices, empecemos a conversar. Le dices así. No, simplemente hablas lo que tienes que decir. Ellos también. No hay protocolos en la familia. Qué maravillosa es la presencia del Señor. Cuando estoy atendiendo a alguien, a veces estoy hablando con Jesús, diciéndole, Señor, esta cosa me queda como poncho, no sé qué decir, pero tú, Señor, trae la luz. La persona a veces me dice, ¿está escuchándome? Sí, pero también estoy escuchando al Señor, porque Él está allí presente. Le pregunto, ¿tú le dijiste esto al Señor primero antes de venir a hablar conmigo? Porque yo no soy el Señor. Él es el Señor. Él es el que puede solucionar tus problemas. Yo te puedo ayudar en algo, pero Él te va a dar la respuesta clara. Habla con Él. No tengas miedo, habla con Él. Él está en el culto colectivo como este y se goza con nosotros. Cuando tú elevas alabanzas y dices, tú eres grande, maravilloso, Rey de gloria, y Él dice, claro que lo soy. Si tú sigues adorando y adorando, va a decir, me está gustando esto, allá voy, dice. Y cuando su presencia se manifiesta, ay, puede pasar cualquier cosa, como lo ha pasado allá
y va a seguir pasando ahora. Y yo le he dicho, Señor, este día sorpréndenos. Llévanos a otra dimensión, por favor. No queremos vivir más en una dimensión mediocre. Queremos levantar nuestra vida para vivir en la dimensión que tú nos quieres tener como iglesia. La iglesia era respetada en el primer siglo, era admirada y era temida por causa de la presencia del Señor. El Señor está contigo en el trabajo. Cuando te vas al trabajo, seguramente vas pensando, voy a estar todo el día en la misma función de siempre. Me gustaría estar en la presencia del Señor, pero estás en la presencia del Señor. En el trabajo estás en la presencia de Él. Él está contigo. Te quiere animar. Él quiere que trabajes bien, que seas un empleado excelente. Con tu testimonio vas a causar admiración a la gente, a tus jefes, a tus subalternos. Tú que estudias en la universidad, un día llegó un muchacho que estaba estudiando y me dice, pastor, cuando me dedico a estudiar pierdo lo espiritual y cuando me dedico a lo espiritual me va mal en los estudios. Yo le dije, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Para quién estás estudiando? Déjate de esa dualidad. Estudias para Él. Anda a la universidad, estudia para Él. Entrégate al estudio y entrégate al Señor. Él te va a guiar. Vas a ser un buen alumno. Vas a dar testimonio con tu vida. Mientras estudias, estudia. Cuando tengas otro momento, enciérrate en tu cuarto y ten comunión con el Señor. Pero Él está contigo cada momento. Amén. Un día enseñé que el Espíritu Santo sabe de todo. Y es así. Mi hijo tenía una prueba de matemática y estaba difícil. Se acordó de lo que había enseñado. Le dice, Espíritu Santo, por favor, ayúdame en este problema. Dice que le vino como una luz y rápidamente dio solución a la prueba y me llegó contando, papá, es verdad lo que tú compartiste. ¿Por qué? Le digo, que el Espíritu Santo sabe matemática. Él me ayudó, me dio la solución. La dueña de casa a veces dice, ¿qué voy a hacer de comida? No sé qué hacer. Dile, Señor, ayúdame. ¿Será que Dios está interesado en esas cosas tan simples? Él se interesa por tu vida, en todas las cosas. Cuando tu jefe te trata mal, no le responda de la misma manera. Deja que el Señor maneje eso en tu vida. Sé humilde. Un día un hermano llegó para decirme, ¿sabe qué? Mi jefe en vez de evaluarme me devaluó. Porque estaba en el sindicato. ¿Cómo se llama tu jefe? Le dije, fulano de tal. Vamos a decirle al Señor, Señor, le mandamos a fulano de tal. Si él ha estado obrando mal, tú sabes juzgar mejor. Lo entregamos en tus manos. Amén. El hermano volvió unos días después. Se había accidentado, estuvo como una semana con licencia. Cuando volvió al trabajo, el jefe ya no estaba. Lo habían sacado porque estaba abusando con varios trabajadores. Me dijo, no puedo creer que Dios actúa tan rápido. Yo le dije, ¿qué crees tú? ¿Que oramos por si acaso? Dios es un Dios justo. Ayer dijimos eso, ¿no se ve? Él actúa en justicia. ¿Tienes algún problema? No te afliges, no vayas primero al abogado, anda al trono de la gracia, porque tenemos un abogado ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él es maravilloso. Él está en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Él está aquí en esta mañana. Y está aquí para hacer algo más por nosotros. El último punto es el poder.
El poder de Dios es eterno, es creador, sustentador, creativo, sorprendente. La poesía hebrea celebra con singular sentimiento el poder de Dios. El verdadero poder o capacidad de ejercer verdadera autoridad le corresponde solo a Dios. Salmo 62, 11. Salmo 62, 11. Vamos a leer. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Si había alguien que sabía de esto, era David. Llegó a ser rey, sabía lo que era tener poder y autoridad. Y el poder de Dios se manifiesta en toda la creación y Dios mantiene a la creación con su poder. Salmo 65, versículo 5 al 8. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Qué tremendo es Dios. ¿Saben por qué no hemos desaparecido de la faz de la tierra? Porque Él está sustentando la tierra, porque es de Él. Salmo 148, 1. Dice: alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas. Y da un relato de todas las criaturas de la tierra. Alábenle, 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 alábenle. Versículo 5. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. ¿Qué cosa? Los cielos, la tierra, todo lo que hay, con su poder. Dios concede parte de su autoridad al género humano. Cuando Dios le dio a Adán y a Eva la autoridad para señorear los peces del mar, las aves de los cielos y todo animal que hay en la tierra, era señor en la tierra. Lamentablemente perdió esa autoridad por causa de haber caído en la tentación. Los antiguos nombres hebreos aplicados al Dios de Israel, tales como el fuerte de Jacob, el fuerte de Israel, el Shaddai, revelan un alto concepto del poder de Dios. El Nuevo Testamento tiene unas palabras griegas muy importantes. Vamos a leer en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 4 y después versículo 16. Y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dinamis, poder, dinamita. Eso es el poder de Dios. Esto significa que todo el obrar de la iglesia del primer siglo tenía una expresión del poder de Dios. Y los apóstoles celebraban esto. Colosenses, 1 Corintios 1, 24. Dice, versículo 22 voy a leer también. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo para ti? Es poder de Dios.
Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, pero también es el poder de Dios en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo actuaba por el poder recibido de su Padre para perdonar pecados, echar fuera demonios, espíritus malignos y a su vez sanar a los enfermos. Y Él dijo: esta misma autoridad yo la comparto con ustedes. Recibiréis poder, me seréis testigos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el Lucas capítulo 4, versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿En qué andaba Jesús? ¿Cómo andaba Jesús? Bajo el poder de Dios. En el Nuevo Testamento el poder de Dios se manifiesta armoniosamente en las acciones de la Trinidad. En el mensaje del apóstol Pablo, la resurrección de Cristo es la prueba más sobresaliente del poder de Dios. Ellos hablaban de Jesús, de su muerte, de su resurrección y su exaltación. ¿Para qué y por qué tenemos el poder de Dios en nosotros? Primero, para ser testigos de Jesús. Segundo, para hacer su obra. Tercero, para que haya señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. Ustedes saben que ninguna ciudad va a ser conmovida y trastocada por ningún ministerio que venga y se va. Las ciudades van a ser trastocadas por el poder de Dios en la vida de la iglesia, por lo que Dios haga contigo y conmigo. Amén. Porque tú tienes el poder de Dios. Llegó la hora, hermanos. Llegó la hora de que nos olvidemos de nuestras flaquezas, de nuestra mediocridad. Demos un paso más arriba y le digamos al Señor: Señor, te creo. Te creo. No voy a tener más miedo. Un día tuvimos una actividad en un lugar de mucha pobreza en Concepción. Hicimos un operativo con médicos, dentistas, abogados, asistentes sociales y varios hermanos. Mientras los médicos hacían su parte y los dentistas, nosotros hacíamos la otra parte, orar por la gente. La primera semana fue un poco desconfiada para la gente. Ya la segunda semana entraron en confianza. La tercera ya estaba muy abierto. La cuarta semana le dije: hermano, ahora vamos a entrar en las casas, de dos en dos. Y cuando encuentren enfermos, sánenlos en el nombre de Jesús. Me quedaron todos mirando y me dijeron: ¿así de fácil? Así, dice el Señor. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mí. Le dije: y van a ir en el nombre de Jesús, van a sanar a los enfermos. Algunos iban orando y diciendo: Señor, que no hayan enfermos. Pero cuando volvieron, venían todos contentos. Ocurrió. Sanaron los enfermos. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó de dos en dos? Volvieron todos inflados, ¿no? Hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Jesús le dice: no se alegren por eso, alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque yo estaba allí luchando por ustedes. Hermanos, cuando vamos a hacer la obra del Señor, Él va a estar con nosotros. No tengas temor, entra en las casas, ora por la gente, levanta a los enfermos en el nombre de Jesús, porque el poder está en ti. Es que el Señor no puede operar cuando no tenemos fe, cuando no confiamos en Él. No ocurre nada. Señor, por si acaso oro por esta persona. Así no se hacen las cosas. En el nombre de Jesucristo declaro salud
al cuerpo de esta persona. Y cuando se presentan demonios hay que echarlos, simplemente. No hay que ponerse a conversar con ellos, hay que echarlos, expulsarlos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece? Qué regalo tremendo nos ha dado el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren activar su fe ahora? ¿Cuántos anhelan activar su fe en el Señor? Decirle, Señor, no espero más, nada más. Ahora me voy dispuesto a hacer tu obra. Ponte en pie ahí donde estás, tú que quieres activar tu fe. Voy a hacer una oración para esto. Y el poder de Dios te va a hacer sentir ahí donde estás la unción poderosa de su Espíritu. Levanta tus manos, tú que quieres esta unción de fe. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tu presencia, teniendo conciencia de que tú estás aquí realmente. Ahora, Señor, el anhelo de mis hermanos que se han puesto en pie, quieren activar la fe que hay en sus corazones y ahora desafiando aún